Dios les bendiga. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que les avise cuando nosotros subamos un nuevo video. Y lo hacemos todos los martes, los viernes y un devocional los días domingos. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, compartan nuestra enseñanza y denos un like. Eso hace posible que más personas escuchen y conozcan nuestro ministerio. Hoy seguiré con la serie de 10 enseñanzas que hablan de mi Señor Jesús y estoy en la número 6 de 10. La enseñanza número 366 y el tema, Mi Señor Jesús, el Mesías. Intentaré hacer esta enseñanza con el deseo de mi corazón que los que la escuchen tomen conciencia y responsabilidad del estudio y no solo la escuchen como un sermón en su congregación, y con eso creer que es suficiente para conocer a mi Señor Jesús. Realmente, para conocerlo, debería nacer como un anhelo, un deseo, que nazca desde el fondo del corazón, pero conocerlo como es, como la Biblia lo describe, y no como cada uno se lo imagine, o porque dice tener una relación personal con Él, se engañen creyendo que lo conocen, pero realmente solo están engañados. Primer énfasis. En Mateo 1, versículo 16, mi Señor Jesús es llamado Mesías. Te digo que, de hecho, cada vez que tú pronuncias Jesucristo, estás refiriéndote a mi Señor Jesús como el Mesías. ¿Tú sabes por qué? Respuesta: porque Cristo significa Mesías o ungido. Yo quiero que memorices esto, que el Antiguo Testamento predice al Mesías y el Nuevo Testamento lo revela. Jesús de Nazaret, el Mesías. Yo, como pastor y ministro de liberación, me atrevo a decir que para los cristianos creyentes y congregantes, o sea, los que creemos en mi Señor Jesús como Señor y Salvador, la evidencia de que Él es el Mesías judío es más que convincente, y eso conlleva una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que o por qué los judíos no aceptan a mi Señor Jesús como su Mesías? La respuesta la puedes estudiar en Isaías 6, del 9 al 10, y en Mateo 13, del 13 al 15. Y ambos, tanto Isaías como mi Señor Jesús, profetizaron una ceguera espiritual para los judíos, o sea, el pueblo de Israel, como juicio por su falta de fe. Además, recuerda que la mayor parte de los judíos en el tiempo de mi Señor Jesús, o sea, cuando Él estuvo en la tierra, ellos buscaban y esperaban un salvador político y cultural, y no un salvador del pecado. Ellos, o sea, los judíos, querían que mi Señor Jesús quitara el yugo de Roma y estableciera a Sión como la capital del mundo. Lo puedes leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Obviamente, ellos no pudieron entender que mi Señor Jesús, como manso y humilde que era, no tenía en sus planes hacer todo aquello que ellos querían. Segundo énfasis.
Si conoces la historia de José, el hijo de Jacob, podrás tener una mejor explicación, ya que la historia de José ofrece un interesante paralelo a los judíos que no reconocieron a mi Señor Jesús como su Mesías. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y después de muchos altibajos fue nombrado primer ministro de todo Egipto. Y cuando una hambruna golpea a Israel y a Egipto, los hermanos de José viajaron hasta Egipto para conseguir comida y se reunieron con José su hermano, pero no lo reconocieron. Su propio hermano de pie justo enfrente de ellos, pero no lo reconocieron por una razón muy sencilla. ¿Tú sabes cuál es esa razón? Respuesta: él no se parecía a lo que sus hermanos pensaban o recordaban de él, ya que José vestía como un egipcio, hablaba como egipcio, vivía como egipcio, y el pensamiento de que él podría ser su hermano perdido nunca cruzó por las cabezas de sus hermanos, ya que ellos lo recordaban y lo reconocían como un pastor hebreo y no como un príncipe de la realeza egipcia. ¿Ya notaste el punto de comparación? Así les pasó a los judíos con mi Señor Jesús. De manera similar, la mayoría de los judíos no reconoció a mi Señor Jesús como su Mesías, porque ellos buscaban un rey terrenal y no al gobernante de un reino espiritual. La ceguera de los judíos era tan grande, casi como la ceguera actual. Me refiero a la del siglo actual, o sea, en el 2024, en la que ninguna cantidad de milagros producidos o ninguna cantidad de enseñanzas lograrán hacer la diferencia para que los cristianos, creyentes y congregantes de hoy quieran realmente conocer a mi Señor Jesús. En Mateo 11:20 puedes leer algo al respecto. Te abro mi tercer énfasis. Seguiré recordándote la historia de mi Señor Jesús, porque hay varias cosas que el pueblo judío que había anticipado el Mesías esperado y que ellos querían que cumpliera. Ellos estaban basados en las profecías del Antiguo Testamento. El Mesías sería un hombre hebreo. Lo puedes leer en Isaías 9:6. Debería nacer en Belén. Lo puedes leer en Miqueas 5:2. Nacer de una virgen. Lo lees en Isaías 7:14. Debería de ser un profeta como Moisés. Lo puedes leer en Deuteronomio 18:18. Un sacerdote de la orden de Melquisedec. Lo puedes leer en Salmo 110:4. También debía ser un rey. Lo puedes leer en Isaías 11 del 1 al 4. Debería también ser hijo o descendiente del rey David. Lo puedes leer en Mateo 22:42. También debería de sufrir antes de entrar en su gloria. Lo puedes leer en Isaías 53. Y si tú crees o conoces a mi Señor Jesús, estarás seguro, tanto como yo, que mi Señor Jesús cumplió a cabalidad cada uno de estos requisitos mesiánicos. Y estos más, él era un hebreo de la tribu de Judá. Lo puedes leer en Lucas 3:30. Y también nació en Belén, en Lucas 2 del 4 al 7. Y también nació de una virgen, en Lucas 1 del 26 al 27.
Él era profeta como Moisés, según Deuteronomio 34:10. A quien haya conocido Jehová cara a cara. En Juan 8:38, mi Señor Jesús fue un profeta mucho mayor que Moisés, en que, mientras Moisés liberó a Israel de la esclavitud, mi Señor Jesús los libera de la esclavitud, del pecado y también de la muerte. También, a diferencia de Moisés, mi Señor Jesús no solo representa a Dios, sino que Él es Dios, según Juan 30:30. Mi Señor Jesús no solo nos lleva a la tierra prometida, Él nos lleva al cielo por la eternidad, según Juan 14, del 1 al 3. Y por estas y muchas otras razones, mi Señor Jesús es un profeta mucho mayor o superior a Moisés. Cuarto énfasis. El Mesías iba a tener deberes sacerdotales. Mi Señor Jesús no era un levita y solo los levitas podían ser sacerdotes. Entonces, ¿cómo podría calificar mi Señor Jesús? ¿Tú lo sabes? Si no, te doy la respuesta. Él es un sacerdote de la orden de Melquisedec. Lo puedes leer en Génesis 14, en el Salmo 110:4, en Hebreos 6:20. Melquisedec estuvo ministrando antes del templo judío y su nombre significa Rey de Justicia y también el Rey de Salem, que significa Rey de Paz. En Hebreos 7:2 recuerda que Melquisedec bendijo a Abraham. Hebreos 7:7, y Abraham dio diezmo a Melquisedec. Por lo tanto, como un sacerdote en la orden de Melquisedec, mi Señor Jesús es también mayor que Abraham. En Juan 8:58 lees algo al respecto. Mi Señor Jesús es un sacerdote celestial que ofreció un sacrificio que quita el pecado permanente, no solo cubriéndolo temporalmente. Mi Señor Jesús cumplió el requisito de ser rey para poder ser Mesías. Recuerda que era de la tribu de Judá, la tribu real. Cuando mi Señor Jesús nació, los magos del oriente llegaron buscando al rey de los judíos. Lo puedes leer en Mateo 2, del 1 al 2. También mi Señor Jesús enseñó que un día Él se sentaría en un trono glorioso. Lo puedes leer en Mateo 19:28 y Mateo 25:31. También mucha gente de Israel reconoció a mi Señor Jesús como su rey anticipado y esperó que Él estableciera su reino inmediatamente. Lo puedes leer en Lucas 19:11. Aunque el reino de mi Señor Jesús no es de este mundo, según Juan 18:36, al final de la vida de mi Señor Jesús, durante su juicio ante Pilato, no se defendió, excepto para responder afirmativamente cuando Pilatos le preguntó si él era el rey de los judíos. Lo puedes leer en Marcos 15:2. Voy a cerrar esta enseñanza dándoles una lista a estudiar de mi Señor Jesús como el Mesías. Él era un siervo sufrido. Lo puedes leer en Isaías 53. En la cruz fue despreciado y desechado entre los hombres. Lo puedes leer en Isaías 53:3. Traspasado,
angustiado, afligido, murió entre ladrones y sepultado en una tumba de un hombre rico. Estudia Marcos 15:27, Mateo 27 del 57 al 60. Él resucitó, Isaías 53:11. Primera de Corintios 15:4. Fue glorificado, Isaías 53:12. Cordero de Pascua, Juan 1:29. Pan sin levadura, Juan 6:35. Y recuerda que cuando muy pronto mi Señor Jesús regrese, Él juzgará la tierra y establecerá su reino milenial y morará nuevamente con nosotros. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que tu Espíritu Santo la revele a quien Él quiera. Y te pido que todos los cristianos, creyentes y congregantes, busquen conocer un poquito más a mi Señor Jesús. Te doy gracias porque me permites este mensaje, esta enseñanza. Revélaselas, Padre, y atráelos hacia ti con lazos de amor, para que todos estemos preparados al regreso de tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador, mi Señor Jesús. Amén y amén.